Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 171, pero me niego. Bonus. No necesitamos tener un conflicto, ¿verdad? El clan Tengu no me sirve de nada. Si quieres someterlos, no intervendré. Y también puedo interceder por ti en el banquete del señor demonio, lo que te permitirá gobernar mejor el bosque. Así que esta batalla podría evitarse. Al menos para Frey, siempre y cuando Rin aceptara cooperar, podría retirar sus tropas y formar una alianza con ella. Comillas, ¿cuál es tu objetivo? Rin preguntó, fingiendo ignorancia. Ayúdame a despejar las montañas Kusa y a abrir un camino a través del bosque que conduzca a la dinastía hechicera. Si solo era eso, Frey sintió que no bastaba para conmover a Rin, así que lanzó más fichas. Comillas, en ese momento, atacaremos juntos el territorio élfico y saquearemos almas según nuestras propias habilidades. Finalmente, Frey utilizó una técnica de magia espacial para esta última frase, de modo que solo Rin y ella pudieran oírla. Frey creía que ningún monstruo podría resistir la tentación de convertirse en un verdadero señor demonio. Como era de esperar, es para las almas. Rin confirmó por completo el objetivo de Frey y preguntó, Violet, ¿cuál es la probabilidad de que Frey despierte como un señor demonio? 29%. Era menos de un tercio, y Rin negó con la cabeza para sus adentros. Aunque el despertar de un señor demonio verdadero sea del 99%, todavía existe un riesgo considerable con ese 1% que falta. Es más, un 71% significa que prácticamente hay una probabilidad de supervivencia de 1 entre 10. Por lo tanto, según los cálculos de Violet, la posibilidad de que Frey se convirtiera en una verdadera señora demonio por sí sola era extremadamente escasa. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Frey no era como Clayman, ella no reprimiría a los recién llegados. Si Frey hubiera encontrado a Rin y le hubiera propuesto una alianza antes de la guerra, probablemente habría aceptado. Pero ahora, lo que Rin quería era a la propia Frey. ¿Cooperación? Posible. Pero la premisa era que él tenía que estar al mando. Casualmente, Frey no era del tipo de persona que se dejaba controlar por otros, le era imposible estar de acuerdo. Dado que ese era el caso, fue muy sencillo. En el mundo de los monstruos, los fuertes reinan supremos. Si no te rindes, entonces peleemos y que el resultado hable por sí solo. Sus condiciones son realmente muy tentadoras. Tras tomar su decisión, Rin dijo bajo las miradas preocupadas del clan Tengu, no solo podemos evitar la guerra, sino que también ganamos un aliado gratis. Entonces. Comillas, pero me niego. ¿Comillas qué? Frey estaba atónito, claramente sin comprender la lógica de las palabras de Rin. No era muy tentador, entonces ¿por qué negarse? Lo que más me gusta hacer, y Rin, es decirles que no a aquellos que se creen demasiado importantes. En ese momento, Frey sintió que la habían engañado. Y era cierto, la reina del cielo vio la sonrisa juguetona de Rin. Las burlas de Rin enfurecieron y avergonzaron profundamente a Frey. Comillas, eres un ser despreciable. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí así? Está bien. Frey alzó la mano, sus 5 dedos crujieron. Comillas, te voy a enseñar cómo corresponder al respeto, mocosa apestosa. Ella no tenía intención de matar a Rin. Fue un golpe de suerte excepcional que apareciera una semilla de señor demonio tan poderosa, fue como un pastel caído del cielo. El futuro Clayman tendría que trabajar incansablemente para cultivar al señor orco. Frey no tuvo que hacer nada, simplemente tenía una excusa para conquistar el gran bosque de Jura. ¿Había algo mejor que esto? ¿Qué? ¿Estás diciendo que a Frey no le preocupa si va a perder? Me estás tomando el pelo. Ella era la reina del cielo, Frey, la señora demonio del reino de las arpías. ¿Cómo se la podía comparar con una mocosa como Rin, que se había convertido en semilla del señor demonio hacía tan solo unos meses? Comillas, auge. Sin embargo, justo cuando Frey se preparaba con confianza para atacar y enseñarle a Rin cómo respetar a sus mayores. Una intención asesina incomparablemente dominante y feroz surgió directamente desde debajo de ella, sin previo aviso. ¿Comillas qué? Frey solo vio un fugaz destello dorado. Al instante siguiente, una cuchilla de viento increíblemente afilada apareció repentinamente frente a ella con una velocidad inimaginable. Comillas, silbido. Con un solo movimiento de la espada,
Frey solo escuchó un crujido de algo que se hacía añicos. Los hermosos ojos de la reina del cielo se entrecerraron de repente, llenos de un atisbo de sorpresa. La barrera espacial que había creado alrededor de su cuerpo para protegerse acababa de ser cortada a la fuerza. ¿Cómo es posible? Frey estaba a punto de mirar con atención. Vio que la espada de viento invisible, que debería haber esquivado, de repente se transformó en un tenue vórtice. Y fue con el impulso de este vórtice que la espada, increíblemente veloz, cambió de dirección, dirigiéndose una vez más hacia su cuello. ¡Qué rápido! Frey ni siquiera tuvo tiempo de hablar, solo pudo maravillarse interiormente de la destreza del asaltante con la espada e instintivamente esquivar el ataque. Pero, comillas, zas, zas, zas. Una espada tras otra. Ya fuera que esquivara o se defendiera, la espada del oponente se le aferraba como una larva al hueso. Izquierda, derecha, arriba. Por un instante, Frey sintió que no tenía escapatoria, como si estuviera atrapada en una jaula hecha de filos de espada. Comillas, su majestad. A lo lejos, Lucia y las demás arpías, al ver a su reina emboscada, quisieron inmediatamente correr hacia ella para ayudarla. Pero antes de que pudieran actuar, la barrera dimensional del clan Tengu, que Frey acababa de destrozar, quedó inmediatamente cubierta por una capa de cristales de hielo difusos. La barrera fue reparada y reforzada rápidamente, llegando a ser incluso varias veces más resistente que la anterior barrera de la montaña sagrada. Claramente, la emperatriz de las nieves había hecho su jugada. Comillas, esto es. Lucia no dudó y enseguida dirigió a las arpías al ataque. Lamentablemente, esta barrera fue creada personalmente por la emperatriz de las nieves. Para que pudieran romperlo por sí solos, necesitarían ataques continuos durante al menos varias decenas de minutos. Y ese lapso de tiempo sería suficiente para poner fin a la batalla interna. No podemos permitir que interrumpas la batalla entre esos dos, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Benimaru, Sion y Suna aparecieron en la entrada de la dimensión diferente. A continuación, nosotros, los Oni, seremos vuestros adversarios. Suna dijo, mientras hacía una elegante reverencia a las arpías en el cielo. Comillas, ja, ah. Sion juntó los puños. Comillas, ¿para qué perder el tiempo con palabras? Destrúyelos a todos. Recuerda contenerte, Sion. Suna se llevó la mano a la frente, con un ligero dolor de cabeza provocado por su hermana. Esta es una orden de Rin, Sama. Comillas, TSK. Sion no se atrevió a desafiar la voluntad de Rin, así que, a regañadientes, dijo, comillas, lo sé. 3 individuos especiales de rango A, poderosos y que dominaban numerosas habilidades únicas. Con ellas trabajando juntas, incluso si el oponente era un ejército de arpías de 200.000 mujeres, derrotarlas era solo cuestión de tiempo. Continuará. Capítulo 172, El rey de los caballeros contra Frey. En el mundo cardinal, la cantidad no tenía ningún significado frente al poder absoluto. Decenas de miles frente a 100.000, incluso una diferencia de tan solo un punto, era como el cielo y la tierra. Es más. La más poderosa de la legión arpía, Lucia, contaba con tan solo 90.000 magícules. Yo me encargaré del que los lidere. Sion sacó el largo tachi de su espalda, saltó y cargó contra Lucia, quien estaba protegida por decenas de miles de soldados arpías. Comillas, una, cúbreme. Comillas, sinceramente, eres demasiado imprudente, Sion. Aunque dijo eso, los movimientos de Suna no fueron lentos en absoluto. Interminables llamas demoníacas de color rosa cereza surgieron de las manos de Suna, transformándose instantáneamente en dragones de fuego que se abalanzaron sobre las arpías. Estas llamas no eran fuego real, sino producto de una ilusión materializada. Una vez contaminados por esta llama, los seres vivos caerían en la ilusión tejida por Suna, incapaces de liberarse. Esto cumplió a la perfección con el requisito de Rin de que los oponentes perdieran su capacidad de combate. Benimaru no avanzó, sino que se quedó de guardia en la entrada de la dimensión diferente. Este lugar es una calle de sentido único. Frente a él, arpías de élite, criaturas mitad pájaro, mitad bestia, enviadas por Lucia, lo habían rodeado. Estas arpías, criaturas mitad pájaro, mitad bestia, poseían el linaje de bestias divinas legendarias. Eran 800, y cada uno de ellos tenía un poder de combate de rango A o superior. Con un rango A, bastaba para destruir una ciudad humana él solo. Pero ahora, esta fuerza de élite de 800 hombres estaba siendo contenida por una sola persona. Bien.
Benimaru desenvainó lentamente la espada de su cintura. Si no lo hago bien, no me atreveré a enfrentarme a Rin, Sama. Al verse oprimido por sus suegros y su prometida, Benimaru estaba realmente aterrorizado. Necesitaba desesperadamente conseguir logros ahora para que Rin le ayudara a mejorar su posición en la familia. Comillas boom, boom, boom. Ignorando las fluctuaciones de la batalla que vienen del exterior. Muy por encima de nosotros, dos figuras ya habían intercambiado golpes más de 10.000 veces en menos de un minuto. Quítate de mi camino. Finalmente, Frey ya no pudo soportar la destreza de Artoria con la espada. Comillas chisporroteó, chisporroteó, chisporroteó. Cuando el ataque volvió a César, lo que lo recibió fueron las afiladas garras transformadas de Frey. No saltaron chispas. Solo existía la fricción penetrante de la barrera espacial al chocar con la barrera del Rey del Viento. Interesante. Artoria miró la espada bloqueada por Frey. Crack, 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 crack. Pero por mucha fuerza que invirtiera en la espada sagrada, no lograba atravesar la defensa de su oponente. La palma de Frey estaba vacía, pero la espada sagrada simplemente no podía avanzar ni un centímetro. Comillas, ¿es esa una técnica de compresión espacial? Nada mal. Artoria ejerció fuerza con la mano. Comillas, sonido metálico. Inmediatamente, un fuerte estruendo surgió del centro de su lucha, resonando en todas direcciones. Y Frey también aprovechó esta oportunidad para distanciarse de ella. Comillas, ¿quién eres? Frey observó a Artoria con mirada seria. La chica de cabello rubio con armadura azul le produjo a Frey una sensación de gran peligro. Como un enemigo natural. Sí, un enemigo natural. El enemigo natural de todos los monstruos. Héroe. Casi instintivamente, esta palabra apareció en la mente de Frey. Comillas, tú, eres un héroe humano. No. Artoria reajustó su postura. Ahora, no soy más que una semilla del señor demonio bajo el mando de Rin, su caballero guardián. Comillas, ¿una semilla de señor demonio? Solo entonces Frey se percató de que Artoria, en efecto, emanaba una poderosa magia. Este no era un poder que los humanos pudieran poseer. No tenía nada que ver con la habilidad, era simplemente el efecto de una habilidad única. Comillas, Rin. Comillas, eres tú su persona. Sin embargo, esto solo sorprendió aún más a Frey. Aunque solo fue un breve intercambio, Frey había estado completamente dominado por Artoria durante todo el tiempo. Si se trató de un ataque furtivo repentino y deshonroso por parte del oponente. Pero el ataque de Artoria, desde el principio, fue un tajo frontal directo. Como mucho, el repentino arranque de velocidad de Artoria fue demasiado rápido y pilló a Frey desprevenido. Pero, ¿realmente la pillaron desprevenida? Solo Frey sabía que, en efecto, había presenciado el ataque de Artoria. Pero era desdén, indiferencia. Al principio, no tomó en serio a Artoria. Como resultado, casi le dan una bofetada en la cara. Aún así, el aura de Frey seguía siendo fuerte, y sus palabras eran aún más incisivas. Comillas, ocultando tu arma, eres realmente un espadachín. Frey observó fijamente la espada en la mano de Artoria, informe e intangible, como si una capa invisible de viento la envolviera con fuerza. Comillas, ¿quién sabe? Artoria tuvo una extraña sensación de déjà vu, como si estuviera reviviendo la escena con Diarmuid. Tal vez sea un sable, tal vez sea una lanza, tal vez incluso un arco. Comillas, disparates. Frey sentía que la otra parte la estaba manipulando. Al mismo tiempo, también estaba inspeccionando la barrera recién instalada a su alrededor. Una barrera muy sólida, el logro mágico es muy alto. Aunque los monstruos también podían usar su habilidad única para crear barreras, esta barrera incorporaba claramente muchas ideas personales. En otras palabras, el usuario de la barrera primero había comprendido a fondo la habilidad única y luego había comenzado a construir las fórmulas de los hechizos mágicos desde cero. Comillas, ¿qué se siente? Una voz clara y fría provino de detrás de Artoria. Crack, crack, crack. Los pies de Jade pisaban el aire, y con cada paso, un copo de nieve azul hielo quedaba suspendido en el aire. Algo problemático, difícil de manejar. Artoria giró la cabeza y vio a la emperatriz de las nieves, que parecía una elfa de hielo y nieve. Todavía está reprimiendo mucho poder. La emperatriz de las nieves estaba hombro con Artoria, y sus auras se fijaron simultáneamente en la reina Frey. Otro. El rostro de Frey se ensombreció aún más. Comillas, fuiste tú quien instaló la barrera. Comillas, no me digas que tú también eres su persona. Dicho esto, Frey miró a Rin, que estaba sentada abajo viendo el espectáculo. Rin,
Con toda naturalidad, le dedicó una sonrisa, indicándole que no tenía por qué hacerle caso. La actitud de Rin hizo que a Frey le subiera la presión arterial. Emperatriz de las Nieves, comillas yo, como mucho, solo soy la mascota de Rin. Continuará. Capítulo 173, Campo delimitado Gran Naturaleza, bonus. Tos, tos, tos. Al oír las palabras de la emperatriz de las nieves, Rin, que estaba tomando té, se atragantó inmediatamente. Comillas estallido. Por suerte, allí estaba Ogerpon, dándole una palmadita en la espalda. Sobre ser una mascota. Aunque lo que dijo era cierto, la forma en que lo dijo fue. Comillas, ¿me están tratando como a un idiota? Frey no creyó en absoluto las palabras de la emperatriz de las nieves. Con tu poder, incluso entre monstruos, eres suficiente para rivalizar con un señor demonio. El poder de la emperatriz de las nieves le otorgaba, sin duda, la cualificación para autodenominarse señora demonio. Sigue siendo ese dicho. Los forasteros simplemente no podían distinguir entre una semilla de señor demonio y una semilla de señor demonio. Mientras la emperatriz de las nieves diera un paso al frente y ocupara un territorio para establecer un país, los humanos podrían considerarla una señora demonio. Por supuesto, un señor demonio de ese tipo era a menudo el tipo de ser que sería subyugado por héroes humanos en la historia. Comillas, ¿por qué rebajarse de esta manera? Frey podía sentir la amenaza que representaba la emperatriz de las nieves. Esta mujer era muy fuerte, su fuerza no era en absoluto menor que la de Artoria, que acababa de luchar contra ella. En cuanto a la presentación de la emperatriz de las nieves, Frey simplemente lo interpretó como que a ella le gustaba Rin y que intentaba realzar el estatus de su hombre a través de la autocrítica. Después de todo, las criaturas enamoradas realmente no tienen lógica alguna. La emperatriz de las nieves no quería responder a Frey. No tenía ni idea de dónde provenía el poder de las dos chicas. Sin Rin. La emperatriz de las nieves seguiría en la tierra de las almas, manipulada a voluntad como una pieza de ajedrez. Artoria quedaría aún más sumergida en la palma de la fuerza contraria, incapaz de trascender jamás por toda la eternidad. Comillas, ¿tú primero, o yo primero? Artoria dijo, por supuesto, no me importa ir contigo. Era una caballera, es cierto, pero esto no era una arena. En el campo de batalla, ¿acaso no es natural luchar contra múltiples oponentes? Ayúdame a bloquear un momento. Esto es demasiado pequeño, necesito expandir mi gran naturaleza para que podamos luchar libremente. La gran naturaleza de la emperatriz de las nieves consistía originalmente en infectar el entorno externo, transformándolo a su antojo. Pero, después de que Rin obtuviera el campo delimitado del mundo Type, Moon, la emperatriz de nieve también se benefició de él. Ahora, gran naturaleza ya no era solo una simple habilidad única. En cambio, debería llamarse campo delimitado gran naturaleza. Sigue soñando. Frey no sabía qué iba a hacer la emperatriz de las nieves, pero jamás permitiría que tuviera éxito. No te dejaré ir y obstaculizar a la emperatriz de las nieves. Artoria intervino con su espada, enfrentándose una vez más a Frey en un duelo de esgrima y magia espacial. Comillas, zas, zas, zas. Sin embargo, en esta ocasión, Artoria solo atacó unas pocas veces antes de que su ritmo se viera interrumpido por prismas espaciales con forma de cristal que surgieron repentinamente del vacío. Comillas, MMM. Debido a que se encontraba en lo alto del cielo, Artoria no solo tenía que defenderse, sino también prestar atención a lo que había por encima de su cabeza y por debajo de sus pies. Comillas, estallido. Comillas, bam bam bam. Blandiendo sin cesar su espada sagrada, Artoria destrozó los prismas espaciales translúcidos. Se trataba de una magia espacial más avanzada, similar al movimiento de cuerdas espaciales de Somei. Aprovechaba la naturaleza del espacio, transformándolo de algo informe a algo tangible. Era similar a la relación entre el vapor de agua, el agua y el hielo. Provocó que los elementos espaciales previamente invisibles e intocables se condensaran, convirtiéndose en lanzas prismáticas increíblemente duras, capaces de ignorar cualquier defensa y de una fuerza destructiva impresionante. Desafortunadamente, a pesar de que los ataques de prisma espacial de Frey eran increíblemente complicados, no lograron atravesar la defensa de Artoria. No tenía ninguna posibilidad de superar a Artoria para interferir con la emperatriz de las nieves. Poseía una intuición comparable a la visión del futuro, a menos que el oponente tuviera una habilidad única similar a la de Dios de la guerra o Santo de la espada. De lo contrario, nadie podría someter a Artoria en combate cuerpo a cuerpo. Ha comenzado.
Y justo cuando ninguno de los dos bandos podía hacerle nada al otro, la voz de la emperatriz de las nieves llegó con calma. Comillas retumbar. Al instante siguiente, las magícules que se agitaban se transformaron en un viento feroz que envolvió por completo la montaña sagrada Tengu. Desde todas direcciones se elevaban pantallas de luz que luego se dividían en 4 secciones con forma de X. Comillas, ¿qué es esto? Frey, Artoria e incluso Rin observaron con asombro la escena que se desarrollaba ante ellos. De la tierra brotaron tiernos retoños verdes, los sauces dejaron caer sus ramas verdes, rozando suavemente la superficie del lago, y el agua del lago, como un espejo, reflejó el mundo recién despertado. Las flores de durazno competían por la belleza, floreciendo en profusión, formando racimos de nubes rojas, cuyo perfume se extendía por todas partes. Este fue el comienzo de las 4 estaciones, que simbolizan la primavera, cuando todas las cosas renacen. Comillas, ¿qué está sucediendo? Mientras la brisa primaveral acariciaba sus rostros, los Tengu contemplaron el mundo, que de repente había pasado del día a la noche, sintiéndose completamente conmocionados. Pero aún no había terminado. Un sol dorado y abrasador colgaba en lo alto del cielo, haciendo que todos, que ya estaban desconcertados por el cambio de las estrellas, sintieran la luz del sol aún más deslumbrante. El canto de las cigarras sonaba como el preludio del verano. En el estanque de lotos, las hojas se extendían, las flores se erguían altas y elegantes, y las libélulas rozaban el agua, una escena llena de vitalidad. Comillas retumbar. De repente, una lluvia veraniega acompañada de truenos cayó abruptamente. Las gotas de lluvia, del tamaño de frijoles, golpean las hojas de plátano, produciendo sonidos crujientes que aportan un toque de frescura a la tierra caliente. Luego vendría el sombrío otoño dorado y la cruel nieve blanca. El cambio de las 4 estaciones, en el mismo instante, en el mismo mundo, llenaba la visión de Frey. Comillas, ser capaz de alcanzar este nivel. Frey quedó horrorizado por el grandilocuente gesto de la emperatriz de las nieves. Y ella solo había visto algo así en una persona. Ese era Wi, el señor de la oscuridad, el líder de los 10 señores demonio. Al poseer la capacidad de crear diferentes reinos, podía crear espacios, tiempos independientes que sirvieran como campos de batalla para los monstruos. Pero, la habilidad que tenía ante sí era claramente diferente del espacio alternativo que Wi había creado. Las reglas, los elementos mágicos, la materia y la vida aquí existían de verdad. Comillas, ¿quién demonios eres? Frey quedó verdaderamente sorprendido por la maniobra de la emperatriz de las nieves. Ella era una semilla del señor demonio, y su conocimiento estaba muy por encima de lo que otros podían compararse. La habilidad de la emperatriz de las nieves, más allá de su poder, su profundidad que lo abarca todo, bastaba para que ella la asociara con muchas cosas. Por ejemplo, ¿tenía ella esa habilidad un mayor potencial? Sin duda, la respuesta fue sí. Dado que tal existencia nació en el mundo cardinal, definitivamente no se la dejaría en paz. Por lo tanto, la emperatriz de las nieves definitivamente podría seguir haciéndose más fuerte. Pero, ¿en qué se convertiría la emperatriz de las nieves, que ya era una semilla del señor demonio, si avanzara aún más? Habilidad definitiva. Frey sabía que los verdaderos señores demonio poseían poderosas facultades llamadas habilidades supremas. La gran naturaleza, llevada un paso más allá, sería el señor de la naturaleza. Un señor demonio que gobierna la naturaleza, incluyendo todos los elementos como la tierra, el agua, el viento y el fuego, y controla la rotación de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, así como el día y la noche. Continuará. Capítulo 174, Frey celoso. Comillas, una existencia como la tuya. Comillas, ¿cómo te atreves a rebajarte tanto como para convertirte en subordinado de alguien? Dios mío, la oportunidad y las cualidades para convertirse en un verdadero señor demonio, algo que había buscado desesperadamente pero que no había podido obtener. La emperatriz de las nieves no solo tenía un talento que parecía haber sido otorgado por el cielo. Además, lo ignoró por completo y lo abandonó. Sí, lo estoy abandonando. Una vez que un monstruo decide seguir a otra persona, le resulta imposible despertar como un verdadero señor demonio. A menos que Rin fuera lo suficientemente amable como para darle a la emperatriz de las nieves energía pura del alma, de lo contrario, su vida, incluso si llegara a su fin, habría terminado. La emperatriz de las nieves estaba dispuesta a someterse a otra persona. Si esto no era autodegradación, entonces ¿qué lo era? Comillas, qué pérdida.
Comillas tonto, ¿qué demonios crees que es tu talento? Frey rara vez envidiaba a alguien, pero ahora, sentía una envidia verdaderamente increíble hacia la emperatriz de las nieves. ¡Qué poder tan hermoso! La magnificencia de la gran naturaleza quedó profundamente grabada en la mente de Frey. ¿Cuán poderosa sería esta fuerza si pudiera desplegarse por completo? Incluso podía imaginar el límite del rey de la naturaleza, transformando todo el mundo cardinal, o incluso todo el universo, en su propio territorio. El futuro de esta habilidad suprema era ser el señor que gobierna el mundo. Pero es una acción con un excelente potencial. Inesperadamente, se convirtió en una tonta enamorada. La voz del mundo. Frey hizo una pregunta que invitaba a la introspección, comillas, ¿de verdad estás ciego? Incomprensible. La emperatriz de las nieves sabía a qué se refería Frey, pero no comprendía su verdadero valor como espíritu de la naturaleza, amado por la tierra del alma. Además, ¿era la emperatriz de las nieves realmente una bestia del alma? Rin sentía que la emperatriz de las nieves era en realidad un espíritu innato. En cuanto a sus atributos, debido a que nació en el campo de hielo del norte, exhibía poderes de tipo hielo. Sin embargo, al observar la manifestación de la gran naturaleza, los atributos de la emperatriz de las nieves ya no se limitaban al mero hielo y la nieve. No, para ser precisos, debería ser que la emperatriz de las nieves había recuperado el poder que originalmente le pertenecía. Ella no era de tipo hielo, sino de todos los atributos. Podía crear y controlar cualquier cosa que existiera en el mundo natural. Trago saliva. Situados en entornos propios de diferentes estaciones, los Tengu quedaron atónitos y sin palabras ante los tres individuos que se les acercaban. Esa aterradora presencia mágica. Con solo estar allí parado, bastaba para hacer temblar sus almas. Y ahora, eran tres. Y cada una era más anormal que la anterior. Esto hizo que el clan Tengu se preguntara de dónde habían logrado sus ancianos invitar a una ayuda extranjera tan poderosa. Ser capaz de someter a la legendaria reina del cielo Frey hasta tal punto. Den un paso atrás, tengan cuidado de no verse atrapados en las consecuencias. Kaede, Akurou y Momiji, los tres, siguieron las instrucciones de Rin y se colocaron formando un triángulo. Protegieron a los Tengu, que también estaban rodeados por el campo delimitado de la gran naturaleza, y al mismo tiempo, obtuvieron una mejor vista de la gran batalla que se avecinaba. Como era de esperar de la emperatriz de las nieves, Sama. Akurou se acarició la barba mientras se comunicaba telepáticamente con Kaede, aunque ya sabía que tenía una gran experiencia en el desarrollo de habilidades únicas. Presenciarlo ahora es realmente revelador. Es increíble. La vista de Kaede no era tan buena como la de su marido, pero podía ver el poder de la emperatriz de las nieves. La otra persona era una existencia con la que ella no podía compararse. Con la aptitud de Kaede y Momiji, incluso si pudieran aumentar sus magicules a 1.000.000 en el futuro, les sería casi imposible obtener una habilidad definitiva. En cambio, ¿qué habría pasado si la emperatriz de las nieves no se hubiera encontrado con Rin, sino que hubiera descendido sola al mundo cardinal? Su futuro no habría sido mucho peor que el de Wi. Ogerpon alzó dos varitas de terastalización multicolores y animó a la emperatriz de nieve junto con la emperatriz de hielo. Comillas 2. Oye, dame uno a mí también. Ogerpon parpadeó, dirigiéndole a Rin una mirada que decía, lo entiendo. Rin aceptó torpemente el bastón terastal que Ogerpon le entregó, y también le dio dos a la emperatriz de las nieves. Por supuesto, Rin no se olvidó de Artoria. Mientras animaba a la emperatriz de las nieves, también le gritó palabras de aliento. Ese tipo. Dado que todos se encontraban dentro del campo delimitado, Frey pudo percibir naturalmente lo que le estaba sucediendo a Rin. La boca de la reina del cielo se contrajo ligeramente, deseando poder hacer pedazos a ese canalla de Rin. Él la trató como a un mono. Esta maniobra es bastante impresionante, un poco como el ejército del rey de Iskandar. Artoria observó su entorno. Podía oler el aroma de las flores en el aire. Evidentemente, todo lo que se veía aquí era real, no una ilusión. MMM. La emperatriz de las nieves dijo, precisamente de él obtuve la inspiración. Como era de esperar de ti. Tras unirse al mando de Rin, la emperatriz de las nieves fue la única capaz de enfrentarse directamente a Artoria. Ogerpon no contaba, su enfoque era demasiado salvaje. Artoria estuvo a punto de ser derribada por Ogerpon. La emperatriz de nieve era mejor. Sus intercambios permitieron a Artoria aprender mucho, y llegó a dominar por completo el uso de diversas habilidades. Comillas, ¿quieres probar? Comillas, ¿está bien?
Artoria estaba ansiosa por intentarlo, y la emperatriz de las nieves asintió, diciendo, solo ayúdame a probar la estabilidad de esta barrera. Dado que era la primera vez que luchaba en la gran naturaleza, la emperatriz de las nieves planeó que Artoria fuera la atacante principal, mientras ella le brindaba apoyo desde la retaguardia. De igual modo, la emperatriz de las nieves también quería que Artoria se luciera un poco delante de Rin. Era una recién llegada. Nada más llegar, necesitaba que todos vieran su valía. No había otra opción, la presión de Suna era demasiado grande. Dado que no se podía confiar en la emperatriz de hielo, la emperatriz de nieve solo podía ir ella misma. Fue una buena oportunidad para recurrir a Artoria, quien también era una dependiente de otro mundo, para compartir parte del poderío de Rin. Sin embargo, en ese momento, Artoria aún desconocía las siniestras intenciones de cierto individuo perdidamente enamorado. Ahora esperaba con muchísimas ganas la próxima batalla. Entonces no seré educado. Dando un paso al frente, Artoria alzó su espada sagrada en alto frente a ella. Ella liberó el aire invisible sobre su espada sagrada. El control de Frey sobre los elementos del viento era superior al de Artoria. Contra ella, semejante truco era inútil, era mejor ser directo. Continuará. Capítulo 175, Encarnación del Espíritu Santo, bonus. Comillas grieta. Frente a Artoria, Frey rompió un prisma espacial que había surgido de la nada, transformándolo en una larga lanza que sostenía en su mano. Al mismo tiempo, las alas de la Reina del Cielo que se extendían tras ella irradiaban una luz blanca sagrada, y luego fluían como si estuvieran vivas. Frey ya había percibido la amenaza de la Emperatriz de las Nieves. Pero esta extraña espadachina llamada Artoria no le causó a Frey menos presión que la Emperatriz de las Nieves. ¿De dónde saca semejantes subordinados, uno tras otro? Frey envidiaba a Rin. Ella no había tenido la suerte de encontrarse con talentos tan excelentes como la Emperatriz de las Nieves y Artoria. Comillas aquí vengo, Reina del Cielo. Artoria ignoró la distracción de Frey, le dio un recordatorio y luego se preparó para lanzar su ataque. Comillas HMPH. Frey resopló, sin prestar demasiada atención. Ahora hablaba en serio y no se dejaría sorprender por la ráfaga de tajos de Artoria como antes. Comillas ¿quién te crees que soy? Soy. Antes de que terminara de hablar, Frey sintió un escalofrío recorrerle la cara. Comillas ¿qué? Apareció una ori azul claro, una bufanda negra atada alrededor de su cuello ondeando al viento, y una chica de cabello dorado blandiendo una katana atravesó el aire como un fantasma, apareciendo ante Frey. Comillas sonido metálico. Frey blandió su lanza espacial, bloqueando apresuradamente lo que podría haber sido un golpe mortal. Aún así, Frey seguía conmocionado y completamente sorprendido por la aparición repentina de esa chica. ¿Cuándo apareció y de dónde? La velocidad de aquel golpe de espada fue tan rápida que incluso Frey estuvo a punto de no reaccionar. ¿Comillas transformación? ¿Comillas o una ilusión? Lamentablemente, Frey claramente no tuvo tiempo para pensar. Porque tras el primer ataque, siguieron en rápida sucesión el segundo y un tercer ataque aún más aterrador. Primer paso, más rápido que el sonido. Segundo paso, sufrimiento infinito. Tercer paso, la espada absoluta. Comillas Mumyou, Sandanzuki, sin luz, empujé en 3 etapas. 3 destellos de una hoja descendieron, y Frey solo sintió como una gran cantidad de plumas blancas caían de sus alas. Logró bloquear con éxito el ataque de su oponente. Pero el dolor punzante que emanaba levemente de sus alas le indicó que no había bloqueado esos 3 golpes sin consecuencias. La defensa de sus plumas, más dura que la aleación más resistente del mundo, fue quebrantada. Sus alas resultaron heridas. Comillas maldita sea. Frey manipuló con furia la magia espacial, e incontables cuchillas espaciales destrozaron a la chica que vestía el aori azul claro. Pero la chica alcanzada por el ataque se onduló como el agua, como un fantasma, y se desvaneció en el aire justo delante de los ojos de Frey. Comillas Frey quería decir que era una ilusión, un truco. Pero la fuerza de esos 3 golpes aún estaba fresca en su memoria. Esa fuerza, la sensación de chocar con mi lanza, definitivamente no era fingida. Comillas vos. Mientras ella pensaba, 2 figuras más aparecieron ante Frey. Eran 2 chicas que se parecían muchísimo a Artoria. Una blanca, una negra, con 2 espadas de caballero flanqueándola por izquierda y derecha. Comillas aparecieron de nuevo. Frey se movió con rapidez. Bloqueó la espada negra con una mano,
mientras que simultáneamente levantaba la pierna, transformándose en una garra de pájaro para bloquear la otra espada blanca. Comillas, ¿de dónde habéis salido vosotros dos? La chica que sostenía la espada negra tenía los ojos ocultos, una armadura negra cubierta de dibujos de color rojo sangre, y todo su cuerpo estaba impregnado de un aura maligna. En contraste, la muchacha de piel blanca pura que estaba al otro lado vestía una armadura blanca a modo de vestido, dejando ver sus dos espadas, y la espada de caballero que sostenía en la mano emitía una luz sagrada. Era difícil imaginar que un mismo rostro pudiera mostrar dos extremos tan marcados. Comillas, lo bloqueaste. Comillas, ¿y qué hay de esto? Las dos chicas no tenían ninguna intención de charlar con Frey. Combinaron sus fuerzas y atacaron a Frey, pero ella se anticipó y saltó hacia atrás, elevándose por los aires. Comillas, ingenuo. Comillas, oportunidad. La espada demoníaca del caballero negro y la espada sagrada del caballero blanco desataron cada una luz negra, roja y dorada, azul. Comillas, no es bueno. Al darse cuenta de lo que pretendían hacer, Frey cruzó inmediatamente las manos delante de ella, al tiempo que extendía sus alas para envolverse. Comillas, Caliburn. Comillas, Excalibur Morgan. Uno negro rojizo, el otro dorado azulado, dos pilares de luz mágica surgieron como un torrente, como si quisieran devorarlo todo. Gobernante del cielo, espacio, espejo. Las alas de Frey resplandecían con una luz fluida, volviéndose tan lisas como espejos. El cañón mágico combinado se detuvo un instante al impactar contra ellos, luego se refractó como un espejo y se dirigió hacia una alta montaña lejana. Las montañas se derrumbaron, 1, 2, 3. Entonces. Comillas, auge. Una enorme nube en forma de hongo se elevó desde la lejanía. El poder desplegado por los cañones mágicos fusionados no solo era poderoso en términos de fuerza destructiva, sino que también suponía un cambio cualitativo en la magia. Dentro de ella, se encontraba el principio de la magia de explosión que Artoria había obtenido de Rin. De este modo, el cañón mágico, que ya de por sí era increíblemente destructivo, se convirtió en un hechizo de nivel supernuclear. Fue una suerte que se tratara del campo delimitado de la Emperatriz de las Nieves. Si hubiera ocurrido en el exterior, innumerables vidas inocentes habrían muerto en este único ataque. Tan poderoso. Comillas, qué poder destructivo tan aterrador. Los Tengu, en su papel de espectadores, quedaron atónitos ante el poder de este cañón mágico. Aunque los monstruos de rango A podían lanzar ataques capaces de sacudir montañas. Pero la idea de montañas temblando era algo muy lejano comparado con la escena apocalíptica que tenían ante sus ojos. Comillas, ¿es esta la ayuda que el Elder Kaede nos pidió? He oído que es pariente de Benimaru. Comillas, tan fuerte, demasiado fuerte. Comillas, para poder aliarme con una persona tan poderosa, acepto este matrimonio. Los aficionados observan la emoción, los profesionales observan la técnica. La Emperatriz de las Nieves comparó, a grandes rasgos, su fuerza con la de Artoria. Entonces llegó a una conclusión, no podía ganar. Comillas, siento que ella está completamente fuera de mi alcance. La Emperatriz de las Nieves comprendió perfectamente lo que significaba que las tornas cambiaran. En el mundo de Type Moon, la Emperatriz de las Nieves veía a Artoria tan débil como un perro. Ahora, Artoria podría maltratarla como a un perro. El mundo de Cardinal es claramente parcial, Los 100.000 magicules iniciales de Artoria superaban con creces lo que la Emperatriz de las Nieves podía siquiera alcanzar. Vamos, Artoria. A diferencia de la Emperatriz de las Nieves, cuyos pensamientos iban a 1000 por hora, Ogerpon animó alegremente a Artoria. Continuará. Capítulo 176, Floración fugaz. Comillas, ¿se recuperó? En el campo de batalla, Saber Alter observó cómo su ataque era repelido. Aunque no se podían ver sus ojos, su descontento era palpable. Por otro lado, Artoria Lily se mostraba tranquila y serena, completamente imperturbable a pesar de que su ataque había fallado. Comillas, ¿qué eres exactamente? En cuanto a Frey, ya no lo soportaba más. En su percepción mágica, ya fuera Okita Souji quien apareciera primero, o los actuales sabers blanco y negro, sin duda eran semillas de señor demonio tangibles. Pero sus auras eran algo irreales, lo que hacía difícil comprender a Frey. Precisamente debido a sus problemas de percepción mágica, Frey no pudo conectarse con los espíritus santos, lo que la puso en peligro repetidamente. Comillas, ¿y tú? Frey miró a Artoria, que permanecía de pie a lo lejos con su espada como si fuera un bastón, desprendiendo una aura regia.
Comillas, ¿qué clase de semilla de señor demonio eres? Porque nunca he visto a nadie como tú. Frey no poseía una habilidad tan práctica como la del gran sabio, por lo que desconocía que nuevas razas como los espíritus heroicos y los espíritus sagrados habían nacido en este mundo. El encuentro con ellos en ese momento la tomó completamente por sorpresa. Artoria, después de todo, era demasiado virtuosa. No quería aprovecharse de Frey en un detalle así. Así pues, mientras los cuerpos de Black y Saber comenzaban a disiparse, Artoria explicó, soy un espíritu santo, evolucionado a partir de un espíritu heroico. Comillas, espíritu heroico. Comillas, ¿cómo puede algo así ser tan fuerte? ¿Se había desconectado del mundo? Información tan importante, y ella no tenía ni idea. Frey no creía que Artoria pudiera engañarla. Una persona tan poderosa no se molestaría con esas cosas. Aunque sea injusto, la batalla nunca es realmente justa. La ventaja informativa también es una ventaja. Cuando la voz de Artoria se apagó, alzó su espada sagrada. Comillas, no me culpes por ser despreciable, después de todo, tú eres el señor demonio semilla Frey. Comillas, este tipo. Frey apretó los dientes para sus adentros. Sabía que, en su estado actual, no tenía ninguna posibilidad contra Artoria y la emperatriz de las nieves. Para derrotar a las dos mujeres, tendría que usar su verdadero poder. Liberación de Magicle, forma de reina del cielo. Bajo la mirada de Artoria y la emperatriz de las nieves, la apariencia de Frey comenzó a cambiar. Su cabello, blanco plateado y hasta las orejas, le llegaba hasta la cintura, y la joya roja en su frente se extendía a ambos lados, como si adornara a la reina con una magnífica corona. Detrás de Frey, su único par de alas original se dividió en un segundo y un tercer par en un destello de luz, e incluso sus plumas se tornaron doradas. Un viento invisible se combinó con el espacio circundante, formando una armadura que adornaba el cuerpo de Frey. Su anterior reserva había desaparecido. Para Rin, Frey, completamente desatada, era como una valquiria caída del cielo, a punto de juzgar a los rebeldes en la tierra. Esta velocidad de recuperación mágica es completamente diferente a antes. Artoria descubrió el poder de Frey tras liberar su energía mágica. Sus magicules no habían cambiado mucho, seguían estando entre 400.000 y 500.000. Pero la eficacia de su magia de refinamiento había aumentado enormemente. No sería una exageración decir que se duplicó. Comillas, ¿es este el poder de un gobernante del cielo? No solo controlaba el cielo y el espacio, sino que también podía vitalizar el espacio circundante infundiéndole magículas. Luchar contra Frey después de su liberación fue como luchar contra un espacio vital. Cambiemos. Será difícil luchar sin agotar su magia. La emperatriz de las nieves no esperó la respuesta de Artoria antes de que 10 anillos divinos de varios colores aparecieran en su espalda. Arte secreto, los 10 anillos de Dios. Aunque ella acababa de usarlo contra Gilgamesh en el mundo Type, Moon. Pero tras este periodo de recuperación activa por parte de Rin, la emperatriz de las nieves volvió a adquirir 10 habilidades secretas de nivel artístico que podía desatar en cualquier momento. Comillas, ¿qué es esto? Artoria miró a la emperatriz de las nieves, cuyo aspecto había cambiado drásticamente, y dijo con un ligero disgusto, comillas, te estabas conteniendo cuando entrenamos antes. Ella no había participado en la batalla de la emperatriz de las nieves contra Gilgamesh, por lo que desconocía este movimiento. Al verlo ahora, sintió que su mente temblaba ligeramente. Quedaba claro lo aterrador que era el poder contenido en los 10 anillos divinos de la emperatriz de las nieves. Tú tampoco te esforzaste al máximo. Después de que la emperatriz de las nieves terminó de hablar, agitó la mano y usó la autoridad de su campo delimitado para transportar a Artoria a la distancia. Freyo observó las acciones de la emperatriz de las nieves y no la detuvo. No, hay que decir que no pudo detenerla en absoluto. Su atención se centró por completo en los anillos divinos que se encontraban detrás de la emperatriz de las nieves. ¿Qué es esto? Ni siquiera Frey, que había sido una semilla del señor demonio durante cientos de años, había visto jamás una habilidad tan magnífica. No había forma de evitarlo, la aparición de la emperatriz de las nieves tras manifestar los anillos divinos era simplemente demasiado sagrada. El resplandor de 7 colores giraba, y el poder elemental que contenía. Incluso una sola fuga sería suficiente para destruir a un demonio de rango A. Y tal poder, la emperatriz de las nieves lo llevaba directamente sobre su espalda y podía mantenerlo en tal equilibrio. Increíble, inconcebible. Una nueva habilidad única. ¿O fue una jugada que ella misma ideó?
Frey estaba completamente amargado ahora. Fue demasiado injusto. Constantemente aparecían habilidades invisibles, y Rin las iba adquiriendo. ¿Eres el protagonista del mundo cardenal? ¿Cómo puedes tener tanta suerte? Lamentablemente, Frey ya no tenía tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Porque la emperatriz de las nieves se mudó. Esta vez, la emperatriz de nieve no utilizó a la colosal emperatriz desolada de frío. Quería derrotar por completo a Frey de un solo golpe y despojarla de su capacidad de combate. Comillas sonido metálico. Un anillo divino se hizo añicos y una gran cantidad de magícules convergieron en la palma de la emperatriz de las nieves. Sin embargo, esto fue solo el principio. Mientras la figura de la emperatriz de las nieves se movía sutilmente, toda la gran naturaleza aclamaba cada uno de sus movimientos. Esta palmera contenía no solo hielo y nieve, sino también todo el ciclo de la reencarnación. Palmera de la emperatriz, floración fugaz. Comillas no lo ves. Frey solo vio a la emperatriz de las nieves extender suavemente la palma de su mano. No había trayectoria, ni patrón, pero Frey estaba completamente atrapado bajo esa palma, sin ningún lugar donde esconderse. Comillas no me subestimes. Sabiendo que no podía esquivar el ataque, Frey inmediatamente concentró toda su energía en hacer frente al ataque de la emperatriz de las nieves. Comillas auge. El espacio se hizo añicos, e incluso la larga lanza en la mano de Frey se desintegró directamente bajo la palma de la emperatriz de las nieves. Continuará. Capítulo 177, Frey medio despierto, bonus. Comillas esto es. Frey lo bloqueó, pero no del todo. Ella solo sentía que el tiempo fluía rápidamente a su alrededor. Sin mencionar que ella era una semilla del señor demonio, la materia circundante experimentó casi instantáneamente incontables años de descomposición, marchitamiento y colapso. Comillas magia basada en el tiempo. La barrera espacial que Frey había condensado ante sus ojos fue corroída por el poder del tiempo a una velocidad visible a simple vista. Sin otra opción, Frey solo pudo aumentar continuamente la producción de sus magícules, haciendo todo lo posible por resistir. Sin embargo, el efecto fue mínimo. El tiempo en sí mismo es una regla de alto nivel. Sin una habilidad única correspondiente, intentar manipularlo solo con magícules resultaría en un consumo enorme, inimaginable. Por el contrario, la acción de Frey de enfrentarse directamente a la ley del tiempo con magícules ya indicaba su impotencia en ese momento. Como cabría esperar de un señor demonio. Pero aún no ha terminado. La emperatriz de las nieves estaba muy contenta porque, una vez más, se había topado con un enemigo digno de todo su poder. Entonces, volvió a alzar la mano. El segundo golpe de palma descendió. Comillas ¿por qué? Comillas después de lanzar semejante ataque, todavía posees un poder tan inmenso. Frey jamás se había imaginado ataques tan aterradores. La emperatriz de las nieves podía desatarlos uno tras otro sin inmutarse. Aunque Frey ya había usado todas sus magícules. Aunque se utilizara para contrarrestar la ley del tiempo, sus magícules eran suficientes para resistir dos golpes de palma de la emperatriz de las nieves. Pero la emperatriz de las nieves desató mucho más que solo dos golpes con la palma de la mano. Bam bam bam. Tras el primer golpe con la palma de la mano, siguieron el segundo, el tercero, y así sucesivamente hasta el noveno golpe. La palma de la emperatriz, regresión eterna. 9 regresa a 1, experimentando una inmortalidad inconmensurable, solo entonces se puede alcanzar la regresión eterna. Yo moriré. ¿Perdí? He perdido así de fácil. ¿Perdió contra un recién llegado que apareció de la nada? Frey no quería admitir la derrota. Apretó desesperadamente las magículas dentro de su cuerpo, intentando extraer aún más poder. Pero por mucha magia que derramara, era como una piedra que se hunde en el mar. Esto no debería ser así. ¿Cómo es posible que sus magícules sean tan enormes? Lo que ella no sabía era que ese era precisamente el aspecto más aterrador del anillo de Dios. Podía almacenar poderosos movimientos definitivos con antelación dentro del anillo divino y luego liberar la energía que contenían cuando fuera necesario. Frey podría bloquear el ataque único y de máxima potencia de la emperatriz de las nieves. Pero ¿qué pasa con el segundo strike, el tercer strike? Además, estos ataques podrían incluso acumularse, formando una fuerza resonante. Ni hablar de Frey, aunque fuera el doble de fuerte, no sería capaz de resistir directamente la regresión eterna de la emperatriz de las nieves. Aunque se siente un poco como una victoria injusta.
No hace mucho, la emperatriz de las nieves ya había desatado los 10 anillos de los dioses una vez. Tras malgastar el 99,99% de sus magícules para someter a Gilgamesh, también había agotado todas las magícules almacenadas en su anillo divino. Por lo tanto, antes de luchar contra Frey, la emperatriz de las nieves le pidió específicamente a Rin que reabasteciera sus magículas. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por estar solo. En un combate individual, es posible que la emperatriz de las nieves no pueda derrotar a Frey. Sin embargo, la emperatriz de las nieves tenía a Rin detrás de ella y a Artoria a su lado, mientras que Frey estaba completamente solo. Los compañeros también son un tipo de fortaleza. La antigua emperatriz de las nieves no comprendía la importancia de los compañeros. Por suerte, conoció a Rin, quien la sacó de aquel pequeño y estrecho mundo. No te preocupes, no te mataré. La emperatriz de las nieves no tenía intención de matar a Frey. Si realmente tuviera la intención de matar, la emperatriz de las nieves no necesitaría usar el poder de los 9 anillos en absoluto. Con un máximo de 3 anillos, podría destrozar el núcleo del alma de Frey en un instante, antes de que Frey pudiera siquiera reaccionar. Sin embargo, al fin y al cabo, era una orden de Rin. Para asegurarse de ser capturada con vida, la emperatriz de las nieves necesitaba más magícules para sellar a Frey. Comillas sonido metálico. Así, la palma de la emperatriz aterrizó sobre el pecho de Frey, y una fuerza temporal invisible comenzó a envolverla. Una vez que esta fuerza temporal completara el proceso de formación del capullo, Frey quedaría sellado, para que Rin pudiera deshacerse de él a su antojo. Reacio. Extremadamente reacio. Frey miró los ojos indiferentes de la emperatriz de las nieves y sintió una humillación infinita. No, no acepto esto. Frey tuvo una premonición de su destino. Con ese golpe de palma, incluso si lograra salvar su vida, su cuerpo resultaría gravemente herido y perdería por completo su capacidad de combate. En ese momento, se convertiría en prisionera de Rin, sin posibilidad de volver a levantarse jamás. La sola idea de un futuro así le produjo escalofríos a Frey. Ella había tratado con muchos humanos y sabía qué destino aguardaba a los monstruos derrotados. Aunque Rin también era un monstruo. Sin embargo, en el mundo de los monstruos, también había esclavos. Si pierdo, ¿qué pasará con la raza de las arpías? Como reina de la raza de las arpías, Frey ya había previsto el destino de sus compatriotas. El reino de las arpías de Fulbrosia se rendiría y sería tratado como botín de guerra, junto con su reina, lo que permitiría a Rin hacer lo que quisiera. No. No puedo perder bajo ningún concepto. No solo por ella misma, sino aún más por toda la raza de las arpías. Sin importar lo que hiciera, Frey no podía arrastrar al reino de las arpías de Fulbrosia al abismo. Comillas no voy a perder aquí. Comillas nunca. En ese momento, bajo las intensas fluctuaciones emocionales de Frey, su habilidad única, trascendente, se activó por completo. 600 años de acumulación. En ese momento, se transformó en combustible, comenzando a ayudar a Frey a alcanzar un plano superior. Comillas MMM. Las pupilas de la emperatriz de las nieves se contrajeron ligeramente, mirando con cierta sorpresa a Frey, que estaba a un paso de formar un capullo, pero que, sin embargo, revirtió el proceso con fuerza. Comillas no es bueno. Una oleada de angustia la invadió, y la emperatriz de las nieves abandonó de inmediato su intento de sellar a Frey, retirándose apresuradamente. Comillas auge. Las magículas, como una tormenta, se extendieron en todas direcciones con Frey en su centro. El sello de la emperatriz de las nieves se hizo añicos por completo, e incluso ella misma fue empujada hacia atrás varios miles de metros antes de que pudiera apenas estabilizarse. Comillas, ¿qué está sucediendo? Esta escena, por no hablar de la emperatriz de las nieves, cualquiera que presenciara la batalla entre ambas la consideró increíble. Este sentimiento, ¿podría ser? La expresión de Rin, que observaba la batalla desde la cima de la montaña, cambió ligeramente. Comillas en un momento como este, de todos los momentos. Kaede también pensó en la razón del cambio de Frey. Comillas ella, bajo esas circunstancias, inició el ritual del despertar del señor demonio. Comillas ¿qué? Comillas el ritual del despertar del señor demonio. Al oír esta información, la expresión más desagradable fue la de la emperatriz de las nieves. Fue precisamente la presión que ella ejerció lo que le dio a Frey la oportunidad de seguir avanzando. Comillas maestro. Está bien, Sueer. Rin calmó los ánimos de la emperatriz de las nieves.
Tu plan era correcto, usar un poder abrumador para que perdiera su capacidad de combate. La emperatriz de las nieves no se excedió, sino que dio todo de sí, preparándose para derrotar a Frey de un solo golpe. Pero lo inesperado fue el desesperado contraataque de Frey. Continuará. Capítulo 178, te mataría al instante. Al igual que Clayman, ella ha entrado en un estado de semidespertar. Rin seguía sentada en el patio, mientras que la emperatriz de hielo y Ogerpon, abandonando sus juegos, observaban nerviosamente la transformación de Frey. Sí. Violet, debido a intensas fluctuaciones emocionales, el poder de trascendente utilizó los 600 años de acumulación de Frey como combustible, comenzando a impactar el reino de un señor demonio despertado. ¿Comillas lo conseguirá? Sin duda fracasará. Violet dio una respuesta definitiva, aunque Frey no es tan brutal como Clayman, quien acumuló una gran cantidad de espíritus vengativos mediante matanzas masivas. Pero el número de almas que ha absorbido está muy lejos de un despertar completo. Por lo tanto, la transformación de Frey fue más bien como si su cuerpo, instintivamente, exprimiera todo su potencial tras percibir el peligro, para luego librar una última y desesperada batalla. Frey Magicules, 890.000 EP, despertado. En efecto, cuando Frey reapareció ante todos, unas llamas de un blanco puro ardían alrededor de su cuerpo. La presión, que parecía aterradora, en realidad no era una buena señal. El hecho de que ni siquiera pudiera controlar su propio poder era una clara prueba de que su despertar había fracasado. Oh. Frey jadeaba en busca de aire, indiferente a su intento fallido de ascender al título de verdadera señora demonio. Al fin y al cabo, era solo su primer intento. Aunque había consumido años de su alma acumulada, un desperdicio de 600 años. Pero si perdía su alma, siempre podía recuperarla. Si hubiera caído aquí, habría sido una condenación eterna. Comillas tan cerca. Un poquito más y habría muerto a tus manos. Frey miró fijamente a la emperatriz de las nieves y a Artoria, que regresaba. Realmente no esperaba quedar tan despeinada y golpeada. Al recordar el golpe de palma de la emperatriz de las nieves que acababa de recibir, Frey aún sentía un miedo inmenso. Si no hubiera sido una trascendente, esta mujer la habría matado al instante. Un miembro distinguido de los 10 grandes señores demonio, asesinado instantáneamente por una semilla de señor demonio desconocida de un solo golpe. Si esto se supiera, ¿cómo podría conservar su rostro y su título de señora demonio? Por supuesto, si Frey hubiera sabido que la emperatriz de las nieves no tenía intención de matar, sino que solo deseaba sellarla. Y que derrotarla solo requeriría 4 golpes con la palma de la mano como máximo. Ese habría sido el mayor golpe para Frey. Comillas, ¿todavía puedes pelear? Artoria se encontraba frente a la emperatriz de las nieves, cuyos magicules estaban gravemente agotados, incluso después de haber utilizado un poderoso ataque como el anillo de Dios. Un pequeño error de cálculo. La emperatriz de las nieves no había previsto que Frey entrara en un estado de semidespertar. De lo contrario, definitivamente no habría utilizado todos los poderosos movimientos del anillo de Dios a la vez. Por supuesto, un anillo divino permaneció como reserva de magicules. Con 2 magicules como base, la emperatriz de nieve aún tenía la fuerza para luchar. Además, no debía subestimarse el vasto territorio de la naturaleza. Si se quedaba aquí, la emperatriz de las nieves podría recuperar rápidamente sus magicules. Uf. Al oír las palabras de la emperatriz de las nieves, el primero en exhalar un suspiro de alivio fue Frey. No había nada que hacer, el ataque de la emperatriz de las nieves era demasiado aterrador. Aún habiendo despertado parcialmente, Frey recordó el retorno eterno de la emperatriz de las nieves, y seguía sin tener la confianza suficiente para afrontar esa jugada de frente. No puedes ser el atacante principal, pero aún así puedes brindar apoyo. Si sus magicules estuvieran llenos y los 10 anillos estuvieran presentes. La emperatriz de las nieves realmente no pudo sellar a Frey. Pero simplemente matarla solo aumentaría de 4 golpes de palma a 8. La muerte instantánea seguiría siendo una muerte instantánea. Esta vez, fui una carga para ti. No digas eso. Comillas, nadie podría haber predicho que algo así sucedería, replicó Artoria. En cualquier caso, déjame el resto a mí. Una vez más, Artoria avanzó con su espada. Comillas, déjame ser tu oponente, Frey. Y cuando hizo su movimiento, varias doncellas fantasmales aparecieron a su alrededor. Con un solo golpe de espada, las espadas de varias figuras también se abrieron paso.
Comillas otra vez este movimiento. Frey no luchaba contra una sola persona, sino contra varios sabers, e incluso contra aquellos espíritus heroicos con rostros similares a los de Artoria. Ante semejante ofensiva, incluso con las abrumadoras magiculas de Frey, no pudo revertir el declive. Esos espíritus sagrados, cada uno con una fuerza comparable a la original, y un noble fantasma mejorado tras otro siendo liberados. Realmente le dieron una paliza a Frey. No obtuvo ninguna ventaja significativa a pesar de entrar en el reino de un señor demonio verdadero de medio paso. Comillas maldita sea. Las artes marciales de Frey eran inferiores a las de Artoria. Incluso en la experiencia de combate, este último era superior. Tras unos pocos enfrentamientos, Frey desistió del combate cuerpo a cuerpo con ella, optando por crear distancia y bombardear desde lejos. Sin embargo, la emperatriz de las nieves no le daría esa oportunidad. Diversos sellos de la gran naturaleza hicieron que Frey se sintiera como si estuviera atrapada en un lodazal, incapaz de salir de él. Ja. Una doncella rubia con un vestido rojo sangre saltó desde detrás de Artoria, con el rostro iluminado por una sonrisa increíblemente salvaje. Comillas finalmente es mi turno, Umu. Contemplad mi gloria, escuchad los aplausos atronadores. Siéntate y alaba, mi teatro dorado. El reino de los cielos y el infierno. Mi paraíso reconstruido. Aquí es donde brilla el centro de atención. Aestus domus aurea. Campo delimitado superpuesto sobre campo delimitado. Aunque el poder del teatro dorado era mucho menos poderoso que el de gran naturaleza, que era una habilidad única. La supresión de las reglas dobles seguía alterando el ritmo de Frey, lo que provocó que varios sabers la acorralaran, obligándola a luchar para hacerle frente. Comillas piérdase. Frey rugió, estallando en magicules, destrozando con fuerza el teatro dorado. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera respirar aliviada, más tierra, agua, viento y fuego, bajo el control de la emperatriz de las nieves, la sumergieron. Frey se había vuelto más fuerte, pero no tanto. Sus magículas habían aumentado, pero no habían alcanzado el nivel de avance de 1.000.000 de partículas estelares. Por lo tanto, las magículas de Frey seguían estando a la par con las de Artoria. Además, no había despertado una habilidad definitiva. Actualmente, Frey era como máximo 2,5 veces más fuerte que antes de su semidespertar. Tras confirmar esto, la ofensiva de Artoria se volvió aún más feroz. Comillas cosas molestas. Tras otra lucha, Frey cortó los árboles que crecían sin control y que la enredaban como tentáculos. Ella esquivó el ataque de Artoria, utilizando su ventaja de velocidad para crear distancia. Comillas lo admito, eres muy fuerte. Comillas pero nuestro trabajo aún no ha terminado. La reina del cielo contempló desde lo alto todo el campo delimitado, alzó las manos y una gran cantidad de magicules dibujaron un misterioso círculo mágico tras otro en el cielo. Comillas va a destruir mi campo delimitado. Comillas no, Frey está intentando escapar. La emperatriz de las nieves comprendió de inmediato el plan de Frey. Como no pudo derrotar a Artoria, decidió emprender una retirada estratégica. A pesar de ser una monarca, estaba jugando un duelo de caballeros individual con Rin. Frey, al darse cuenta de la imprudencia y la precipitación de su decisión, decidió retirarse primero y luego usar su ventaja militar para atacar a las fuerzas de Rin. Continuará. Capítulo 179, Avalon. Ni se te ocurra pensarlo. Sin que la emperatriz de las nieves tuviera que decir nada más, Artoria ya se había elevado hacia el cielo, preparándose para interrumpir su lanzamiento de hechizos. Y bajo ningún concepto podía permitir que Frey tuviera la oportunidad de escapar de allí. Al mismo tiempo, la temperatura del aire alrededor de Frey comenzó a caer en picado, claramente debido a la habilidad de tensión del tiempo, cero absoluto de la emperatriz de las nieves. En el mundo helado, solo Artoria fue omitida, lo que le permitió moverse libremente dentro de él. Apenas se conocían desde hacía 2 días, pero su acuerdo tácito era como si hubieran luchado codo con codo durante incontables años. ¿Comillas qué? Sin embargo, esta vez, Artoria había calculado mal. Alrededor de Frey aparecieron barreras espaciales invisibles que bloqueaban el paso a Artoria. ¿Comillas el tiempo se detiene? Frey se recuperó rápidamente, miró fijamente a la emperatriz de las nieves. Comillas después de lanzar semejante ataque, ¿aún conservas tanto poder? La reina del cielo tuvo que admitir que había perdido contra la emperatriz de las nieves, y que había perdido estrepitosamente. Para entonces, Frey también lo había entendido.
La emperatriz de las nieves no tenía ninguna intención de matarla. Si la emperatriz de las nieves no se hubiera contenido en ese último movimiento, no habría tenido ninguna oportunidad de despertar. Comillas, pero ¿crees que el mismo truco funcionará conmigo otra vez? Pensando esto, Frey rompió a la fuerza el bloqueo temporal y aceleró una vez más la construcción de su misterio definitivo. Un poco problemático. Al ver que Frey realmente estaba dando el máximo esta vez, Artoria también comenzó a ponerse ansiosa. Con su habilidad, sin duda podría atravesar la magia defensiva que rodea a Frey. Pero para entonces, Frey ya habría desvelado su misterio. Es demasiado tarde. La emperatriz de las nieves examinó la producción actual de Magicules de Frey. Aún a riesgo de sobrecargar su cuerpo, Frey estaba decidida a destruir la gran naturaleza. Colapso y ruina. Un misterio espacial tan deslumbrante como un caleidoscopio se fue formando gradualmente sobre la cabeza de la reina del cielo. Al mismo tiempo, el cielo se tornó negro, como si fuera el fin del mundo. Tormentas y relámpagos, acompañados de un colapso espacial, cayeron sobre este mundo. Comillas, estallido. El cielo se desmoronó con un estruendo, y grandes fragmentos del espacio se dispersaron como gotas de lluvia. El cielo se hizo añicos. Esta escena provocó que Akurou, Kaede, Momiji, la emperatriz de hielo y Ogerpon alzaran la vista simultáneamente, contemplando a esa figura como si fuera un dios demonio que amenaza con acabar con el mundo. Comillas, ¿es este el poder de un señor demonio? Comillas, es demasiado. Los Tengu habían perdido las ganas de luchar. ¿Qué deberían hacer? Al observar cómo la turbulencia espacial crecía y amenazaba con engullir todo el campo delimitado, incluyendo a todos los seres vivos que se encontraban dentro, todos los Tengu entraron en pánico. Que todos ustedes se pierdan en este espacio caótico. Esta era la técnica más poderosa de Frey. Incluso ella solo podía generar turbulencias espaciales, no controlarlas más allá de eso. Artoria. Rin se mantuvo tranquila, sin sorprenderse en absoluto ante la visión del mundo derrumbándose. Depende de ti. Comillas, entendido, mi maestro. Dicho esto, la joven se arrodilló sobre una rodilla, alzando ambas manos como si sostuviera algo invisible. Puntos de luz azul pálido se congregaron ante Artoria, formando una exquisita vaina. La vaina estaba hecha de metal dorado con incrustaciones de un llamativo esmalte azul como decoración, y en el centro estaban inscritas antiguas runas de hadas. ¿Comillas qué? Frey no sabía por qué Artoria invocaría una vaina en ese momento. Pero una creciente inquietud le advirtió que la vaina en la mano del otro contenía un poder inimaginable. Avalón. Esta vaina era un noble fantasma nacido de la habilidad única de Artoria, existencia solitaria. La existencia solitaria le permitió a Artoria obtener la inmortalidad y una defensa absoluta, haciéndola inmune a cualquier poder excepto a las habilidades definitivas. En su batalla contra Frey, Artoria no había demostrado ni una sola vez esta habilidad única. Porque no había necesidad. La destreza marcial de Artoria por sí sola bastó para mantenerse invicta. Pero ahora, mientras Frey se preparaba para destruir la gran naturaleza y todos los seres vivos que la habitaban, Artoria la invocó. Comillas, en nombre del rey Arturo, este lugar es Avalon. Mientras Artoria pronunciaba sus palabras, la vaina física azul y dorada se transformó instantáneamente en energía mágica. Luego se expandió continuamente hasta abarcar toda la gran naturaleza. De este modo, el campo delimitado de la gran naturaleza, y todos los que se encontraban dentro de él, estaban protegidos por la vaina de avalancha. Comillas, ¿qué está sucediendo? Comillas, ¿por qué? Este tipo de cosas. Comillas, imposible. Este tipo de cosas son imposibles. Freyo observó el espacio que se derrumbaba sobre su cabeza. Descubrió que había perdido el control sobre las grietas espaciales y la turbulencia que había en su interior. No, no fue una pérdida de control. Más bien, una fuerza más poderosa, regida por normas, había anulado su arte secreto, fijándolo a la fuerza a su estado original. Comillas, ¿qué hiciste exactamente? Frey nunca había perdido la compostura como en ese momento. Podía sentir cómo su arte secreto chocaba con cierta fuerza. Pero por más magicules que aplicara, la barrera que se interponía ante su arte secreto permanecía inamovible. Me estás tomando el pelo. Este fue su ataque más poderoso, desatado con toda su fuerza. Si ni siquiera colapso y ruina pudo romper la defensa, ¿qué más podía hacer Frey? Comillas, ¿hiciste qué? Artoria suspiró aliviada en secreto al ver que todos estaban bien. En realidad, no es nada grave, solo sellar tu poder con la vaina. Comillas, vaina.
Comillas, una simple vaina, ¿cómo podía poseer tal poder? Frey estaba perdiendo la cabeza. Por supuesto, no es solo una vaina. Es la manifestación de mi habilidad única, respondió Artoria con calma. Sin embargo, si la vaina se manifiesta, aunque pueda proteger a más personas, yo también perderé ese poder. Sí, Avalon es una gran barrera, una bendición absoluta. Pero al igual que el rey Arturo, ella perdió su vaina. Al sacar y soltar la vaina, Artoria perdería la protección de la habilidad única existencia solitaria. En otras palabras, ahora podría ser asesinada. No se necesitaba ninguna habilidad definitiva. Mientras se pudiera quebrantar su resistencia y defensa inherentes, se la podía dañar de verdad. ¿Te refieres a? Frey no era tonta. Percibió algo aterrador en las palabras de Artoria. Comillas, estabas luchando contra mí con una habilidad única activada hace un momento. Continuará. Capítulo 180, no puedo perder. Bonus. Exactamente. Por debajo de las habilidades definitivas, incluso las habilidades únicas solo pueden herirme, no matarme. Comillas, lesión. La reina del cielo sintió una humillación inmensa. Artoria no solo no usó toda su fuerza cuando luchó contra ella hace un momento. Es más, la situación ahora era que la princesa caballero que tenía delante había renunciado a su mayor ventaja para proteger a los demás. Tú, amigo. Comillas, hay un límite para menospreciar a la gente. Frey nunca había estado tan enfadada, sentía que Artoria había pisoteado y humillado su dignidad. Las magículas, que ya eran algo difíciles de controlar, se volvieron aún más volátiles. Comillas, ¿crees que aún puedes derrotarme incluso sin una defensa absoluta? Comillas, sí. La respuesta de Artoria fue así de sencilla. La joven sostenía su espada sagrada, y su aura no se había debilitado lo más mínimo. Al contrario, parecía fortalecerse aún más. Al contrario, al haberme deshecho de la vaina, ahora puedo desplegar todo mi poder. Frey no pudo tolerar la provocación de Artoria e inmediatamente se abalanzó sobre ella para luchar. Como para demostrar algo, el estilo de lucha de Frey se volvió cada vez más salvaje. En cada intercambio, Frey contraatacaba, representando una amenaza significativa para Artoria. A continuación, verás el mayor poder de Artoria. La emperatriz de las nieves quería avanzar y ayudar, pero Rin la detuvo con un mensaje mental, así que, déjale el campo de batalla con confianza. Comillas, ¿el poder más fuerte? La emperatriz de las nieves no sabía de qué hablaba Rin. Pero ella lo esperaba con ilusión de ver a Artoria exhibir la forma suprema que Rin tanto elogiaba. Comillas, estallido. Comillas, bam bam bam. El espacio de la gran naturaleza ya era inestable debido al arte secreto de Frey. Incluso con el refuerzo de Avalon, este campo delimitado seguía tambaleándose en la batalla entre una semilla de señor demonio y una semilla de señor demonio medio despierta. Quizás se debió a que lanzar Avalon consumía demasiadas magículas de Artoria. O tal vez se debía a que ya no tenía una defensa absoluta, por lo que tenía que tener en cuenta más cosas al luchar. Durante un tiempo, la batalla estuvo muy igualada, ninguno de los dos logró imponerse. La situación es desfavorable para Artoria. Sin embargo, gracias a su aguda vista, la emperatriz de las nieves pudo ver claramente cómo la balanza de la victoria se inclinaba a favor de la reina Frey. Era inevitable, los casi 800.000 magícules de Frey representaban una ventaja demasiado grande. La cantidad de magícules de Artoria era originalmente de poco más de 100.000. Antes de la batalla, tras recibir el traslado y el reabastecimiento de Rin, alcanzó los 300.000, solo superada por la emperatriz de las nieves. Sin embargo, 300.000 frente a 800.000. Parecía una diferencia de tan solo 2,6 veces, pero en realidad era mucho mayor. Magícules representa la eficiencia y la velocidad de recuperación de la magia. La cantidad de magícules que Frey podía recuperar por segundo era varias veces superior a la de Artoria. En efecto, Frey estaba luchando de forma muy torpe. Artoria no solo la acuchilló hasta dejar su ropa hecha jirones y su piel cubierta de sangre, sino que incluso le rompió las clavículas varias veces. ¿Pero qué importaba eso? Comillas, eres muy fuerte, de verdad muy fuerte. Frey miró a los 6 sabers que la rodeaban, cada uno con una forma diferente, y los elogió desde lo más profundo de su corazón. Comillas, pero la diferencia en nuestras magículas significa que no pueden librar una batalla prolongada conmigo. En una ocasión, Artoria no pudo derrotarla en poco tiempo. Entonces Frey podría, a su vez, desgastar lentamente a Artoria hasta matarla. Comillas, mirar.
Freya observó cómo los avatares del Espíritu Santo se disipaban gradualmente. Comillas, ya ni siquiera puedes mantener a estos extraños clones. Artoria había utilizado a los caballeros de la mesa redonda con la mayor moderación posible en lo que respecta a magícules. Ella solo materializó a los espíritus santos en el momento del ataque, en lugar de consumir continuamente magículas para mantener su existencia. Sin embargo, ambos llevaban casi una hora en un punto muerto. Para infligir el daño suficiente como para derrotar a Frey al instante, Artoria incluso invocó a 6 espíritus sagrados simultáneamente, haciéndolos atacar juntos. Desafortunadamente, esto no pudo dañar fundamentalmente a Frey, lo que le permitió recuperarse una vez más. Comillas, ¿es esta tu mejor jugada? Frey observó las heridas en su cuerpo, que sanaban continuamente gracias a la recuperación de magículas. Comillas, ¿lo ves? Frente a mi trascendente, sin poder decisivo, no puedes derrotarme. ¿Y si estuviera en desventaja, si la oprimieran, la persiguieran y la atacaran? Su poder trascendente, en términos de recuperación, no era en absoluto más débil que la autorregeneración de Rimuru o del señor Orco. Por supuesto, lo mismo se aplicaba a Artoria. Las heridas que había sufrido hacía tiempo que habían sanado, dejando al descubierto únicamente su piel impecable. Es difícil imaginar que esto ocurriera después de que Artoria transformara la mayor parte de su habilidad única en una vaina para estabilizar el campo delimitado y la montaña Tengu. Si Artoria hubiera atacado con semejante caparazón de tortuga desde el principio, Frey se estremeció al pensarlo. No. Tras una batalla tan larga, Artoria también estaba un poco cansada. Aflojó ligeramente el agarre de la espada sagrada y luego pronunció una frase que dejó a Frey completamente desconcertado: gané esta batalla. Comillas, ¿qué? Frey estaba atónito. Comillas, ¿estás loco? Pensó en la emperatriz de las nieves, que aún tenía fuerzas para luchar, y en Rin, que todavía no había hecho ningún movimiento. Frey admitió que ella no era su oponente. Pero ella era Frey, quien gobernaba los cielos. Si quería escapar, estaba absolutamente segura de que Rin no podría retenerla. Como mucho, solo le costaría algo. Comillas, ¿dijiste que no tenía forma de decidir la victoria o la derrota? Artoria estaba sumamente emocionada porque la espada sagrada en su mano respondía a su voluntad. Entonces déjame mostrártelo. Comillas, el verdadero poder de esta espada sagrada estelar, forjada para contrarrestar a los dioses exteriores. Espada sagrada estelar. Frey murmuró esas palabras, sintiendo una creciente inquietud en su corazón. En el mundo de los cardenales, nada que llevara el prefijo estar era sencillo. Zumbido. Comillas, ¿qué? Al contemplar la espada sagrada, que irradiaba una luz dorada, Frey sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral hasta el cerebro. Comillas, Comillas, ¿qué demonios es esto? Frey usó su mano para bloquear el vendaval dorado que se aproximaba, y descubrió que sus magículas estaban desordenadas, y esta situación no hacía más que empeorar. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.